Hola a todo el mundo, soy Jucrave, bienvenidos a otro video tutorial sobre programación en GameMaker. En el tutorial anterior hemos visto cómo comenzar un proyecto de plataformas, hemos añadido los sprites, los objetos, hemos añadido una habitación, hemos visto cómo mover nuestro personaje, cómo cambiar su spray dependiendo de donde mire, que si está en el aire, que caiga, pero tenemos un último problemita con la colisión con las plataformas, y es que cuando estamos cayendo queda un espacio antes hasta que nos movamos. Entonces vamos a solucionar ese error, vamos a añadir un código que nos permitirá solucionarlo, pero antes déjenme darles una pequeña explicación. El juego Los juegos generalmente, o siempre mejor dicho, ocurren en lo que se llaman fracciones por segundo. Es decir, este juego corre a 30 fracciones por segundo, como vemos acá, y como ya hemos visto en tutoriales anteriores, eh, si colocamos esta velocidad, digamos a 3, o sea, 10 veces menor, el juego correrá mucho más lento. Veremos que el juego corra mucho más lento, pero lo que necesitamos ver acá es el tipo de movimiento que ejecuta el personaje. Como a diferencia del mundo real, que todo ocurre continuamente sin importar la velocidad a la que la estemos viendo, en los videojuegos todo suele ocurrir por frames, es decir, nuestro personaje tiene la impresión de que se está moviendo, pero realmente lo que está haciendo son saltos de posiciones, y a la hora de verlo a una velocidad rápida como 30 no notamos la diferencia de los saltos. Sin embargo, si lo hacemos a una velocidad mucho más lenta, vemos que nuestro personaje va pegando saltos mientras va ejecutando el movimiento. No es algo fluido, sino que a medida que vayan pasando los frames va pegando unos saltos. Por ejemplo, con la gravedad que va aumentando la velocidad, vemos que los saltos que pega el personaje mientras va cayendo son cada vez más largos. ¿Por qué es importante saber esto? Nos servirá mucho saber esto para realizar nuestras colisiones. Es decir, ahí tenemos un problema, es que supongamos que esta es la plataforma y este es nuestro personaje. Ahora supongamos que de este punto a este punto hay 100 píxeles de diferencia, y supongamos que el personaje lleva una velocidad de 200 píxeles por fracción de segundo. ¿Qué ocurrirá a esto? Digamos que el el piso mide unos 32 píxeles, lo que nos da un total de 132 píxeles desde la posición del personaje hasta la posición final del bloque. Ahora bien, como nuestro personaje se está moviendo a 200 píxeles, esto solo ocurrirá una vez que el personaje lleve un buen tiempo cayendo. Todo lo que hará el personaje no es seguir esta trayectoria, sino lo que hará es que en el step 1 va a estar acá, y en el próximo step va a estar acá, a 200 frames más abajo. ¿Qué podemos notar de acá? Que ha pegado un salto. O sea, lo que habrá pasado en ese momento es que el personaje habrá traspasado la plataforma. No, y eso es porque el personaje no hace un movimiento continuo, sino que va realizando saltos. Entonces, para poder solucionar lo de las colisiones, vamos a necesitar hacer un triple chequeo. Vamos a hacer, primero que todo, no podemos chequear si hay colisión, si hay colisión en esta área, porque no nos servirá de mucho.
Tampoco podemos chequear si hay colisión en esta área, porque entonces va a suceder lo mismo, que va a traspasar el bloque. Lo que necesitaremos es usar una técnica muy común, y necesitaremos es chequear si hay una colisión en toda esta área, todo lo que está dentro de lo morado. Si hay colisión dentro de eso, entonces lo que necesitaremos hacer es mover al personaje a la posición de la plataforma donde debería estar. De este modo, no importa la velocidad a la que vaya cayendo, siempre va a caer encima de la plataforma. Vamos a poner este ejemplo, vamos a ejecutar ese ejemplo. Primero lo que necesitaremos hacer es quitar este código de colisión con el bloque, porque si lo dejamos ahí nos seguirá haciendo errores. No lo vamos a borrar del todo, vamos a cambiarlo al begin step, que es el primero que ocurre, y la función que utilizaremos es la siguiente: si collision rectangle, si hay una colisión rectangular, es decir, como ven acá en este dibujo, esta área es rectangular, quitando los círculos pues de los personajes, es rectangular. Ahora bien, esta función recibe varios parámetros, entre ellos se reciben los parámetros x1, y1 y x2, y2, donde x1, y1 viene a ser este punto y x2, y2 viene a ser este punto, los necesarios hacer para hacer un rectángulo. Bien, entonces lo que necesitaremos es hacer un rectángulo que cubra todo el personaje. Entonces x1, vamos a partir este cuadro, este rectángulo por la mitad, donde este centro será la x del personaje. Como sabemos que el personaje mide 32 píxeles y está centrado en su eje x, está centrado en 16, como vemos acá, 16. Entonces lo que necesitaremos hacer es lo siguiente: un rectángulo x menos 16. Desde y, que sería el punto del personaje, aunque realmente sería desde los pies. Luego x más 16, es decir, x menos 16 sería para complementar este lado de acá, y x más 16 sería para complementar este lado de acá. Y1 sería este lado de arriba y y2 sería este lado de abajo. Ahora bien, ¿cómo calculamos y2? Muy sencillo. Si el personaje se está moviendo a 200 píxeles por fracción de segundo, significa que el rectángulo va a medir 200 píxeles, que es el área en el que se va a mover el personaje. Pero como esto tiene que ser relativo a la posición del personaje, es decir, si el personaje está en Y20 o Y50, no importa. Todo lo que necesitaremos hacer es Y más velocidad vertical, v speed, que es la velocidad con la que va cayendo. No usamos gravity porque gravity es una constante y es igual a 0.5, que la definimos en el place free. Es una constante, por eso cuando hicimos el código de colisión cancelamos también la velocidad vertical. Lo que va realmente aumentando la velocidad vertical, es decir, la velocidad vertical comienza en 0 y luego un step después es 0.5 por la gravedad, luego es 1, luego 1.5, luego 2, luego 2.5 y así sucesivamente. Entonces, al calcular y más b speed, estos cuatro parámetros nos permitirán hacer un recuadro en el área en la que se está moviendo el personaje. Ahora bien, hay que ponerle otros parámetros. El que sigue, obj, viene a ser el objeto con el que queremos que haya el chequeo de colisión, en este caso el objeto bloque, objeto block. Luego recibe dos parámetros, preg y notme. Preg es para si estamos usando colisiones precisas, con este checkbox, el Precise Collision Checking, lo cual lo tenemos en falso, entonces vamos a ponerlo en 0, que es lo mismo que falso. Y notme es para
sirve para cuando estamos, por ejemplo, haciendo una colisión con un mismo objeto. Es decir, supongamos que tengamos dos enemigos acá y ambos enemigos se tienen que chocar uno con el otro. Es decir, no van a estar encima uno del otro, sino que siempre va a haber una separación. Vamos a identificar qué enemigos están a los lados. Por el momento vamos a dejarlo en cero porque como estamos chequeando un objeto, el personaje con el bloque, lo que son objetos distintos, entonces ese parámetro sobra. Ponemos las llaves y vamos a quitar este chequeo de acá. Luego, bueno, con esto lograremos que si hay un chequeo de colisión en esta área, que se cancele la velocidad vertical y se cancele la gravedad, pero nos falta otro argumento, que y sea igual a el y del objeto bloque donde debemos aterrizar esta área en verde que hemos puesto acá. Para calcularla necesitamos primero saber qué objeto es con el que hemos colisionado. Como ya en un tutorial anterior hemos visto, cada objeto tiene un ID se va enumerando ID 94, 93, 92, 90, 89, 79, 78. Ese es el ID que necesitaremos para poder saber con qué bloque hemos colisionado. Ahora bien, como no tenemos idea de saber con qué bloque vamos a chocar, necesitamos guardar ese ID en una variable. En tutoriales anteriores también hemos visto que podemos crear variables temporales copiando local.variable. Otra forma también de hacerlo es copiar var, por ejemplo, bloque, y luego decimos a qué es igual bloque. Bloque es igual a esto, porque esta colisión nos va a devolver el ID del objeto con el que ha colisionado. Si no ha colisionado con ningún objeto, entonces nos devuelve 0, por lo que no hay ningún objeto que tenga ID de 0, así que no hay problema. Esta función nos guardará el ID del objeto con el que ha colisionado y lo guardará en esta variable, bloque. Ahora bien, y es igual a bloque. Como sabemos que bloque mide 32 píxeles y está centrado en 1616, entonces lo que necesitaremos hacer es bloque.y menos 16. De este modo, vamos a ponerlo en 17 mejor. De este modo podremos crear la colisión en caída sin importar a qué velocidad esté cayendo el objeto. Como ven, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer que aquí donde añadía la gravedad en el espacio libre, vamos a hacer que la velocidad vertical sea igual a 200 para hacer el ejemplo de ahora. Como ven, ha caído perfectamente, no ha ocurrido ningún problema. No importa a qué velocidad esté cayendo el objeto, siempre con este código va a caer donde debe caer. Ahora hay otra cuestión. Tenemos la gravedad terminada, pero cuando chocamos un objeto bloque de forma horizontal, sucederá lo siguiente. Nos elevará. ¿Por qué nos eleva? Muy sencillo. Chocamos este bloque, por ejemplo, y este bloque, gracias al código que hemos hecho, nos subirá a esta posición encima del bloque. Y cuando estemos encima del bloque va a chocar con este bloque y este nos subirá encima y este nos subirá encima y así sucesivamente nos subirá hasta el final de los bloques. Así que añadiremos un pequeño código y luego lo mejoraremos en el código del movimiento. Aquí tenemos que si chequea que está presionando la tecla derecha, se mueve a la derecha y a la izquierda. Entonces lo que vamos a chequear es lo siguiente: si place free, si hay un lugar libre en la posición en la que se va a mover, que es x más 4, y, pongámosle y menos 3 para evitar problemas.
Si hay un lugar libre en estas coordenadas x más 4 y y más menos 3, entonces lo que hará es mover al personaje en esa posición. Si no hay un lugar libre, entonces no lo mueve y por lo tanto no podremos atravesar los bloques. Aquí lo necesitaremos poner como x menos 4. Vamos a probar. Caemos bien. No podemos pasar por el bloque. Hay otra cosa que tengo que mostrarles. Si están cayendo y si intentan subir de nuevo. Uy, ¿qué pasó ahí? Ahí sí pasó algo raro. Ok. Como ven, nos frena. Esto es precisamente por el código de colisión. Creo que ahí me estaba subiendo. Vamos a chequear. Sí, ahí me sube un poco. Es porque es muy sensible y todavía se sigue chocando con los muros. Vamos a rebajar esto a 14 y en 14 vamos a ensayar qué pasa. Y ahí está perfecto. Algo así. Chequear por la izquierda y lo mismo. Ok. Bueno, aquí tendremos ya que mejorar este código para que ya no me lo hace. Tenemos que mejorar este código para evitar ese tipo de problemas, pero lo estaremos viendo en el próximo video tutorial. Guardamos el proyecto y bueno, eso fue todo por este tutorial. Soy Jucrave. Recuerden comentar sus preguntas, no olviden suscribirse y los veré en el próximo video tutorial.